Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Los ciberdelincuentes siguen haciendo de las suyas. En las últimas horas, varias personas denunciaron que sus plataformas de mensajería instantánea, especialmente WhatsApp, fueron hackeadas. Pero, ¿cómo y para qué lo hacen? Vean el siguiente informe. Mediante mensajes de texto como este, en los que ciberdelincuentes envían un código de 6 dígitos desde una cuenta ya hackeada y solicitan a la posible víctima que responda con estos números para así lograr el control de la cuenta y luego pedir a nombre de un conocido ayudas o dinero, está operando nuevamente esta modalidad de estafa. Las personas que están siendo víctimas de estos ataques y de estos delitos informáticos son todos nuestros compañeros de trabajo, son las personas con las que interactuamos de manera diaria, son las personas con las que logramos tener algún acuerdo comercial o laboral. Varios fueron los casos denunciados en las últimas horas, entre ellos el del secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez y el periodista deportivo Gabriel Meluc. En horas de la madrugada fue hackeada mi cuenta de WhatsApp. De manera inmediata advertí a todos mis contactos a través de listas de difusión y por eso pude enterarme que varios habían sido víctimas también. A todas las personas que por estas últimas horas hayan recibido algún mensaje sospechoso de WhatsApp, solicitando responder, hacer caso omiso del mismo. Por favor, a todos mis contactos, acabo de desinstalar WhatsApp por el famoso ataque que pide un código. En caso de recibir algún mensaje mío pidiendo dinero o alguna información, absténgase de responder. Estas son las recomendaciones de algunos expertos. Como vienen muchas veces estos mensajes de contactos conocidos, no le preguntemos directamente a través de plataformas como WhatsApp si el mensaje proviene de él. Busquemos otros medios de contacto para verificar, certificar con esta persona que en efecto se trata o no de un mensaje originado por ella. Desactivar la vista previa del código SMS justamente para evitar que una persona que esté cerca del teléfono pueda leer el código. Desactivar la verificación en 2 pasos, en donde no solamente vamos a recibir un código SMS para instalar nuevamente WhatsApp en un nuevo equipo, sino también vamos a necesitar ingresar un PIN que podrá ser cambiado periódicamente. Aparte del hackeo ya denunciado en redes sociales, los expertos enfatizan en que es necesario siempre, en casos similares, denunciar ante las autoridades competentes. Y para entender cómo es que operan estos delincuentes que cometen todo tipo de delitos usando la tecnología, incluso a través de las redes sociales, hemos invitado esta noche a Sala de Prensa a Víctor Solano. Él es consultor en comunicación, también experto en tecnología. Víctor, me alegra saludarlo. ¿Cómo está? Juanita, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Qué bueno que esté con nosotros. Bueno, Víctor, antes de comenzar, lo estoy viendo ahí. ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¿Es un pequeño gato? Es una gatica que tiene como 10 o 15 días de nacida, fue abandonada en la basura y bueno, una señora la encontró y aquí la adoptamos. Bueno, pues bienvenida también a Sala de Prensa. Sí, hoy nos estará entonces también acompañando. Pues qué bonita esa labor, qué bueno también adoptar. Ya entrando en el tema, mi querido Víctor, ¿en qué consisten estas modalidades de estafa o robo en plataformas de WhatsApp? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en estas últimas horas? Bueno, fundamentalmente lo que ocurre lo que buscan es a ver quién cae, qué personajes, qué personas responden y los usuarios terminan generándoles un acceso, un privilegio de acceso a los teléfonos celulares, especialmente en la plataforma de mensajería que es WhatsApp. Eso se hace devolviéndole un mensaje, un código, y esta persona con ese código puede instalar la comunicación de WhatsApp que tenemos nosotros, pero en el celular, en un celular desconocido. ¿Y qué tipo de mensajes, Víctor, o de correos son los que nos deben generar de inmediato sospecha entre los usuarios? Es que además mucha gente ha venido cayendo, ¿no? A raíz de esta estafa por medio de WhatsApp, pues era muy creíble. ¿Cómo uno tiene que saberlo identificar para no caer? Sí, el gran riesgo y por el cual caen muchas personas es porque esos mensajes nos llegan de contactos, personas que nos tienen en su lista de contactos. Esa primera víctima, el agresor, el que perpetra
este ataque toma la lista de contactos y empieza a multiplicar ese mensaje. Nosotros lo recibimos y creemos, bueno, viene de esta persona que yo conozco. Entonces le devuelvo el código. Ese es el gran riesgo. Pero creo que lo importante allí es ser un poco perspicaz a la hora de entender, esa persona se comunica con ese lenguaje conmigo. Su ortografía, por ejemplo, es una pista que da para ver si esa persona escribe de esa manera. Normalmente estos mensajes están escritos con mala ortografía, pero cada vez pues se irán sofisticando e irán escribiéndolos mejor. Muchas veces estos se generan desde cárceles aquí en Colombia, como puede ocurrir desde países como República Dominicana o en Israel. Se cree que en Israel hay entre 5.000 y 10.000 compañías que generan fraudes electrónicos, fraudes a través de llamadas, y están ahora también empleando plataformas como esta. Víctor, y cuando una persona detecta uno de estos mensajes, ¿qué debe hacer y qué no debe hacer? Y se lo pregunto porque en este caso, por ejemplo, en esta estafa de WhatsApp, nos llegaba un mensaje y aparecía un código y un link. La gente casi que por inercia entra a ese link. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Lo primero es no interactuar con el mensaje, ni entrar al link. Eso jamás, eso sí es regla número 1, jamás entre a un enlace que venga por una mensaje como estos, y menos, y segundo, pues, que es la otra, el llamado a la acción que normalmente tiene esos mensajes, es devolverles el código. Esos viene con un código casi siempre entre 4 y 6 cifras, normalmente son pines, y el mensaje nos dice envíame el código, jamás entonces responder con el código. Otra recomendación, y no está de más, por supuesto, es reportar esto a las autoridades. El CAI Virtual es una instancia que funciona muy bien y que está haciendo el monitoreo de este tipo de mensajes, y tienen las herramientas para detectar desde dónde se perpetran estos ataques. Claro, y esa es una pregunta importante a raíz de lo que nos ha venido contando Víctor, porque ¿cómo logran todos estos zampones, digamos, tomar el control de una cuenta de WhatsApp, por ejemplo, cuando una persona responde a uno de estos mensajes y entonces cae en la trampa? Y usted nos decía, es gente que incluso viene de las cárceles. ¿Cómo lo hacen? Sí, porque básicamente la plataforma tiene un mecanismo para recuperar, para poder instalar la versión de WhatsApp en otro celular, porque eso también nos beneficia cuando nos ocurre a nosotros. Entonces, el que perpetra el ataque utiliza este mecanismo tomando el código que le envía el usuario. Entonces, de esta manera puede instalar nuestra cuenta de WhatsApp en un teléfono o celular desconocido. ¿Y qué es lo que logran estas personas robando esta información? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Buscan extorsionar a la gente, de pronto encontrar alguna foto o alguna conversación? Sí, exactamente, Juanita, usted lo ha dicho. Buscan encontrar información que pueda ser sensible para el usuario que ha sido atacado. A veces, precisamente en el buscador, rastrean números, cuentas bancarias, otros teléfonos celulares, en fin, claves, contraseñas que hayamos cometido el error de compartir con otros a través de WhatsApp, aunque hayan sido con contactos de confianza, y de esta manera acceder a otros sistemas, por ejemplo, a la cuenta de correo electrónico, a la cuenta de YouTube, etcétera, de Facebook, de otras redes sociales. Pero evidentemente la extorsión. Y si adicionalmente hay material sensible que haya sido compartido aún así con contactos de confianza, material sexual explícito, pues esto puede derivar en delitos como la sextorsión, donde terminamos siendo extorsionados por esa persona que ahora tiene el control sobre la información. Claro, y además estoy segura que esto no ocurre solamente en WhatsApp. Digamos, este envío de correos, de mensajes, de links, esto también se multiplica en otras redes sociales, en el correo. Sí, exactamente. Esto ocurre no únicamente en WhatsApp.
Lo que pasa es que WhatsApp es la plataforma con mayor penetración en toda Colombia, o sea, es el servicio que más usan los colombianos. Entonces, por ahí lanzan ataques masivos permanentemente, pero esto aplica para otras redes como Twitter, como Facebook, y por supuesto también nos puede llegar por correo electrónico. Claro, y ahí me gustaría, Víctor, que también hiciéramos la distinción de lo que uno debe hacer de estas formas para evitar caer como en estas estafas y en estas posibles extorsiones. Por ejemplo, en el tema de WhatsApp, lo que uno tiene que hacer cuando supuestamente es un familiar el que le está escribiendo a uno y ese mensaje es extraño, ¿cómo uno verifica que no es el familiar? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo llamo? Sí, lo ideal es que si ese mensaje nos ha despertado una sospecha y además tenemos una relación con ese contacto, tratemos de ubicarlo por otro medio, como por el correo electrónico puede ser, o llamándolo, haciéndole una llamada de voz, no por WhatsApp, sino por el sistema telefónico, para preguntarle, ¿tú me enviaste ese mensaje por WhatsApp? Y de esta manera terminamos y salimos de las dudas. Y además le advertimos al usuario que ha enviado, presuntamente, que ha enviado este mensaje para que a su vez tome las medidas de precaución. Claro, la otra modalidad es que nos llegue de pronto una notificación por Twitter o por Instagram o por Facebook que nos pide actualizar la aplicación o cambiar o que hay posiblemente un hackeo. ¿Ahí qué se debe hacer? Porque además estos correos y estas estructuras y demás están muy bien montadas, uno cae fácilmente. Sí, muchas veces nos ha pasado, quizás a mí me ha pasado muchas veces, que me llega al correo electrónico un mensaje que me dice, usted está intentando restablecer su contraseña de Facebook. Como yo no lo sé, como yo no lo hice, perdón, sé que es otra persona intentándolo. Entonces, ignoro el mensaje. Allí lo que hay que hacer es ignorar el mensaje para que al no responderlo, pues precisamente esa contraseña nueva no le vaya a llegar al que solicitó la corrección o el acceso a la plataforma. Entonces, cada plataforma tiene un mecanismo con el cual se comunica con nosotros, pero siempre nos pregunta y nos dice, ¿fue usted el que hizo esto o habrá sido otra persona? Entonces, normalmente, si es uno el que está intentando, porque ha perdido uno el acceso a través de una plataforma, entonces uno sí hace el clic. Pero cuando no lo somos, no somos nosotros el que generó ese intento de acceso, ahí se ignora el mensaje. Víctor, y estas modalidades de estafa y de engaños, digamos, no son novedosas, esto se conoce hace mucho, pero entonces lo que uno podría presumir es que tal vez nosotros como usuarios nos relajamos mucho, confiamos mucho en la seguridad que traen, digamos, las aplicaciones, pero eso no es suficiente. Sí, muchas veces nos ocurre eso, tenemos mucha confianza, cometemos un error muy frecuente que es el de usar una misma contraseña para todos los servicios digitales que tenemos, para nuestras plataformas, nuestras cuentas en Facebook, en Gmail, en YouTube, en el correo electrónico, o usamos claves numéricas, la misma que usamos en la tarjeta de débito, se la ponemos también como contraseña en otros servicios digitales. Hay que intentar tener contraseñas alfanuméricas, es decir, letras y números combinando mayúsculas y minúsculas, y cuando se permite también símbolos diferentes como arrobas, como asteriscos, para que sea menos detectable o menos posible llegar a esa contraseña por parte de alguien que no debería tener el acceso. Claro, porque lo que deja en evidencia este tipo de casos es que es muy fácil, prácticamente muy sencillo caer. ¿Qué otras modalidades, Víctor, de robo cibernético son comunes, son usadas y que de pronto no las estamos teniendo en cuenta en este panorama? Sí, siempre tenemos que tener mucho cuidado con un delito que es el llamado phishing, que es de alguna manera como su nombre lo indica en inglés, es un juego de palabras de alguien sale a pescar a ver cuántas víctimas obtiene. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo nos llega a nosotros? Básicamente puede ser un correo electrónico
a veces es también un mensaje a través de WhatsApp en el que nos dice, pero casi siempre es por correo electrónico, el banco tal lo invita a que actualice sus datos. De no hacerlo antes de las próximas 24 horas, podría perder todos los ahorros que tiene en esa cuenta. Entonces envían un enlace y empieza uno a diligenciar básicamente, casi que es un documento que alguien ha montado en la nube, y empieza uno a ponerle nombre, apellido, la contraseña, el número de cédula, el número de celular, y de esa manera acceden no solamente a la cuenta, sino que acceden a una gran cantidad de servicios y de plataformas digitales. ¿Y hay manera, Víctor, de blindarnos desde los teléfonos celulares o computadores para evitar todos estos ciberataques? ¿Existen programas, digamos, que blinden todo esto? Pues digamos que las mismas plataformas, por ejemplo, de correo electrónico, ya tienen, gracias a inteligencia artificial, alguna manera previa de detectar, este es un mensaje de spam, este es un mensaje que posiblemente podría ser sospechoso. Eso desde allí. Existe como tal software de las grandes casas de antivirus y de ciberseguridad que también tienen unos módulos especiales para detectar este tipo de mensajes, y de esta manera pues llegan quizás a otras bandejas dentro de los servicios de correo, por ejemplo. Desde el hardware, digamos que es más difícil, porque siempre esto es a través de contenidos, a través del software, a través, ellos lo que manejan los delincuentes, los ciberdelincuentes, es fundamentalmente nuestro sentido de la curiosidad. Nos envían mensajes como, estas fotos no te las puedes perder, y uno hace el enlace o mira las fotografías de las últimas vacaciones donde así te encontraron. Entonces uno, pues preocupado, hace clic allí, y lo que hace uno es muchas veces permitir la instalación de un troyano, es decir, de una aplicación que va a su vez permitir el acceso a las distintas aplicaciones dentro del dispositivo, el computador o el celular. Claro, y es que además son las redes sociales y, bueno, todas estas plataformas de mensajería que prácticamente hacen parte ya de nuestro día a día, las usamos constantemente, pero no tenemos todavía como ese chip en la cabeza de la seguridad que tenemos que tener. Hablemos como de esa perspectiva un poco más grande, Víctor, de esa mentalidad que ya tenemos que empezar a implementar todos, cada uno de forma individual, porque pues esto cada vez va a ser mayor y la tecnología y lo digital cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. Indudablemente, Juanita, creo que es una invitación muy importante para que todos los usuarios tengamos en cuenta que hay distintos elementos dentro de nuestra vida digital que o bien están allí para ayudarnos o pueden ser una amenaza si no los manejamos adecuadamente. Todos tenemos una huella digital, todos dejamos un rastro. Yo siempre uso la metáfora de que todos es como si tuviésemos los pies sucios cuando entramos a Internet. Por donde vamos transitando, por donde vamos navegando, vamos dejando una huella, un rastro. Muchas veces también tenemos que tener cuidado con qué pistas dejamos, qué permisos le dejamos a los sitios web, a las plataformas, qué tanta información entregamos. Esa es otra metáfora. Muchas veces cuando entramos para acceder a servicios de plataformas digitales como redes sociales, por ejemplo, nos piden una gran cantidad de información y nos preguntan si queremos darle el acceso a la cámara, a la lista de contactos, y nosotros tenemos el gran problema de que es como a poner el el chulito más rápido del oeste en los términos y condiciones. Sí, acepto, y queremos salir rápidamente de eso y no leemos las condiciones que nos ponen las plataformas. Entonces, primera invitación, hay que leer los términos y condiciones de las plataformas digitales cuando esta es una condición para acceder a los servicios. Segundo, cada vez que vayamos a usar una plataforma de mensajería, de comunicación para conferencias, siempre preguntémonos, ¿queremos dar todos estos accesos? ¿Queremos entregar toda esta información? Entonces es muy importante porque
el gran roto en la ciberseguridad realmente lo ponemos son los usuarios. No es tanto que haya unas mentes brillantes criminales, sino que hay unos que se aprovechan precisamente de nuestras vulnerabilidades muy humanas, como la curiosidad, como el morbo, como, no sé, todas esas debilidades que tenemos y por las cuales obtienen nuestra información. Y ya, Víctor, para ir cerrando e ir concluyendo, me gustaría que a propósito de estas últimas recomendaciones hiciéramos un listado como de esas cosas que tiene que tener presente la gente para evitar caer en las garras de todos estos ciberdelincuentes. Si bien es nuestra responsabilidad, ellos sí que saben de nuestras vulnerabilidades. Sí, recomendaciones pues muy importantes. Yo creo que lo clave de todo esto es que si bien accedemos a plataformas que aparecen como gratuitas, realmente no hay nada gratuito. Pagamos con nuestra atención, pagamos con los datos que entregamos. Sencillamente miremos qué tantos datos compartimos con las plataformas para entender a ellas qué tanto acceso tienen a nuestros contenidos. Segundo, de manera proactiva, evitemos compartir información que pueda ser sensible. Por ejemplo, fotografías en donde sale nuestro vehículo y más si sale la placa del vehículo, la fachada de la casa, los uniformes de los colegios. Muchas veces son datos que entregamos de manera innecesaria y que son un bocato di cardenale para los ciberdelincuentes. Eso es todo. Yo creo que es tener mayor conciencia de qué tanta información compartimos en el entorno digital. Son entonces esas algunas de las recomendaciones. Los usuarios somos vulnerables, pero sin duda también podemos blindarnos con todos estos consejos que nos está dando Víctor. Preguntas también muy importantes a lo largo de este programa. ¿Qué tanta información dejamos en las redes sociales? ¿Qué tanto conocen de nosotros y qué tanto permitimos nosotros que nos vean? Es Víctor Solano, consultor en comunicación y experto en tecnología, que estuvo con nosotros aquí en Sala de Prensa, explicándonos un poco en qué consisten estos ciberataques y cómo podemos protegernos. Víctor, muchas gracias por su tiempo. Qué lindo además esta compañía que tuvimos con esa pequeña gatita rescatada de la calle. Gracias de verdad por su compañía y por todas estas recomendaciones. A usted, Juanita, muchas gracias y a todos los televidentes de Sala de Prensa. Muy amable por su tiempo. Gracias, Víctor. Muy bien, así hacemos una pausa. Ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Seguimos en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy, comenzando la semana de Pascua, entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, lo que implican las diferentes vías que puede tomar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia por presunta manipulación de testigos. Este martes, el fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia tendrá que sustentar ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz Raza, por qué considera que de manera absolutamente contraria a lo que había pedido la Corte Suprema de Justicia, es decir, el máximo órgano de la justicia ordinaria en el país, que se archive la investigación contra el expresidente Uribe por 2 delitos, específicamente soborno y fraude procesal. En medio de lo que ha significado toda la tormenta política, lo que viene mañana es la argumentación del fiscal Jaimes, que va a sustentar básicamente su solicitud para que se archive el caso en las declaraciones que tomó recientemente. No tuvo muy en cuenta el fiscal Jaimes lo que avanzó durante más de 3 años la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por el contrario irá a pedir que el expresidente Uribe sea levantado de cualquier tipo de investigación por estos hechos, a pesar de que la misma Fiscalía avanza en la investigación contra el abogado de Uribe, Diego Cadena, abogado dentro de este proceso, quien está detenido en su casa por cárcel, pero que además está a puertas de ir a una audiencia de acusación.
Todo este entramado es muy importante porque la jueza Ortiz Raza además tendrá que escuchar a la Procuraduría y tendrá que escuchar a las víctimas que se han acreditado dentro de este proceso, entre ellas el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y otras personalidades. La juez, después de escuchar todos estos argumentos, se tomará un tiempo prudencial y tomará una determinación que puede ir en dos sentidos: o acepta la petición de la Fiscalía y archiva la investigación al expresidente Uribe, o niega la petición de la Fiscalía y confirma eventualmente un llamado a juicio, lo cual sería obviamente un golpe muy duro para el expresidente. En cualquier caso, esta decisión puede ser objeto de una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que sería que defina en últimas cuál será el derrotero del caso, es decir, si finalmente deja en firme el archivo de la investigación o si deja en firme el llamado a juicio. El trasfondo de todo esto no solamente son estos delitos, sino es la sindicación que hizo el testigo Juan Guillermo Monsalve desde hace varios años sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe, con grupos paramilitares en la zona de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Gracias, Ricardo, y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.